La Secretaría de Cultura de la República, a través del Centro Cultural Tijuana, en coordinación con la Universidad Autónoma de Baja California y su Instituto de Investigaciones Históricas, les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia del ciclo Historia de Baja California. El día de hoy nos acompaña el doctor Marco Antonio Samaniego López, quien dictará la conferencia Cuencas Internacionales y el Poder Local, la toma de la boquilla. Marco Antonio Samaniego López es licenciado en Pedagogía e Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestro y doctor en Historia por el Colegio de México. Su tesis doctoral, Los ríos internacionales entre México y Estados Unidos, fue galardonada como la mejor tesis del año 2004 por la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado artículos y capítulos de libros en revistas nacionales y extranjeras sobre movimientos sociales, fronteras y usos sociales del agua. Coordinó el libro de Historia y Geografía para tercer año de primaria, publicado por la SEP en 1999. Fue coordinador de la obra Ensenada, Nuevas Aportaciones para su Historia, así como del guión museográfico del Museo de las Californias de nuestro Centro Cultural Tijuana. Recibió el Premio Nacional de Investigación Histórica Atanasio G. Saravia en 1997. Entre sus libros se encuentra Los Gobiernos Civiles de Baja California, 1920-1923, un estudio sobre la relación entre los poderes locales y federal, y Nacionalismo y Revolución, los acontecimientos de 1911 en Baja California, así como la obra Breve Historia de Baja California. Fue profesor del doctorado en docencia de la Universidad Iberoamericana del Noroeste, Campus Tijuana. En el ámbito de la literatura, recibió el premio de primera novela Agustín Yáñez en 1992 por la novela Donde las voces se guardan, publicada por Editorial Planeta. Publicó el libro de cuentos Seremos desde ayer en Conaculta. Su novela Tiempo Imaginario recibió en el 2006 el Premio Estatal de Literatura. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y sin mayor preámbulo, doctor Samaniego, gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias porque este ciclo de conferencias pues, se haya mantenido durante tantos años en coordinación con el Centro Cultural Tijuana. Para no alargar más, pues pasaré a exponer el tema que hoy nos une y que, pues como su título indica, pretendo hablar cómo las cuencas internacionales y el poder local tienen un profundo vínculo y cuál es el significado de la toma de la presa de la Boquilla realizado el año pasado y que sin duda para mí pues nos permite explicar de manera muy contundente por qué la importancia de entender historia y por qué la importancia de la relación pasado-futuro en el sentido de que todo lo que sucede a lo largo de las cuencas internacionales está directamente vinculado con nuestra acción cotidiana, dado que nosotros estamos vinculados por un solo tratado, que es el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, y en este tratado, bueno, se llegan a un conjunto de acuerdos en los cuales vinculó enormes cuencas. Por eso, en este mapa podemos observar dónde se encuentra la presa de la Boquilla, que lo señalo en esta parte, en Chihuahua, y pues pareciera que no tiene vínculo con nosotros, que estaríamos acá a una enorme distancia. Sin embargo, hay mucha relación y la relación es directa. ¿Por qué el acto social de una población en un lugar tan lejano al nuestro está relacionado con nuestro actuar diario? Porque las cuencas internacionales, sobre todo el río Colorado y el río Bravo, están bajo un mismo acuerdo que vincula esos acuerdos, que vincula la entrega de agua de un país a otro y por tanto es una vinculación cotidiana. Es frecuente que no se explique, sobre todo en eventos como el de la Boquilla, que el agua que recibimos, por ejemplo, en Baja California, toda viene de Estados Unidos y de esa dependen ciudades prácticamente en su totalidad, como son la ciudad de Tijuana, Tecate y en gran parte, en menor medida, Mexicali. Inclusive parte de esa agua llega actualmente a Ensenada. Es decir, ¿por qué estamos tratando un tema de un lugar tan lejano? Para señalar que es un lugar
es un evento local, es decir, tiene que ver con nuestra sociedad. Este mapa, bueno, ya lo mencioné, aquí destaco el caso de la presa de la Boquilla, ahorita volveré a ello. Aquí lo que me interesa destacar es que la enorme zona en la que nos vinculamos, pues esta imagen sería parte de nuestra cotidianidad y que si bien en Tijuana podemos observarla como un evento más o menos lejanito, más o menos fuera de nuestro ámbito urbano, sin embargo, esto es lo que explica por qué el factor agua es tan importante para las zonas en las que nos encontramos. Y la razón fundamental es porque no hay, ¿sí? Es decir, en el Tratado de 1944 y también en el Tratado de 1906, nada más que no voy a entrar a diferenciarlos, se acuerda la distribución del recurso en estas dos grandes cuencas, el río Bravo y el río Colorado. Estas dos grandes cuencas van a quedar vinculadas por varios acuerdos internacionales previos, aunque el Tratado del 44 es el formal, es el importante para nosotros. Y sucede que, como ustedes pueden observar, para identificarlo con nuestro caso, toda el agua que se produce en la corriente del río Colorado se produce en los Estados Unidos. El 80% de esa agua viene de Colorado y de Wyoming y de Utah, donde en las montañas se genera esta agua que es la que está utilizando la persona que esté escuchando esta conferencia, la está utilizando en este momento en nuestra ciudad. Es decir, las cuencas internacionales son un ejemplo de la necesidad de entender historia, dado que los vínculos que se establecieron de manera en la relación futuro-pasado y que quedó de hecho establecido en el Tratado del 44, es lo que permite la vida cotidiana en la actualidad de más o menos 60 millones de personas. Es decir, 60 millones de personas en Estados Unidos y en México estamos vinculados directamente a estas cuencas. Por eso su relevancia y por eso pareciera pues que un lugar tan lejano como La Boquilla no tiene nada que ver con nosotros, sin embargo es lo contrario. Lo que sucede ahí, la toma de La Boquilla, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si seguimos ese patrón de tomar una presa, considerado que esta agua que está aquí es mi agua o nuestra agua, lo que pone en jaque es todo un sistema que se construyó en función de la producción de energía eléctrica, en función de la escasez y en función de que todo el mundo tiene derecho al recurso. Por eso el concepto nuestra, mi, habría que pensarlo muy cuidadosamente, a pesar de la simpatía que nos pueda despertar un grupo de campesinos que toma una presa, ¿sí? El principio de las presas no es que el agua se quede ahí. El principio de una presa es que el agua corra, que el agua produzca energía eléctrica y que esa agua corriendo después de haber producido energía eléctrica esté directamente vinculada con la flora y la fauna. Es decir, la presa no es para contener el agua, la presa es para controlarla, administrarla y repartirla de acuerdo a los arreglos que se hagan entre la mayor parte posible de la población. Por eso los usos sociales del agua son los que están en discusión. Por eso esos usos van a quedar determinados en el Tratado de 1944 y ahí es donde se establece una cantidad de agua para cada país a pesar de que el agua caiga en otro país. Es decir, a pesar de que el agua caiga en Colorado o en Utah, la tengamos aquí en Tijuana o en Mexicali. Y que a pesar de que el agua caiga en la Sierra de Chihuahua, se pueda recibir en Tamaulipas, se pueda recibir en Nuevo León o se pueda recibir en Coahuila. También, por supuesto, se reciba en Texas, que es la parte, digamos, que más se discute. Es decir, ¿por qué entregamos agua a Estados Unidos? La respuesta es porque nosotros también recibimos agua de Estados Unidos. Y la recibimos en dos partes, es decir, la recibimos tanto en el Colorado, pero también la recibimos en el río Bravo y sobre todo para el caso de Ciudad Juárez. Es decir, Ciudad Juárez también recibe agua que llega en su totalidad de los Estados Unidos. Y eso generalmente, sobre todo en la parte de la prensa y en la parte de la discusión, no queda claro, no se dice, no aparece, solamente se destaca
el hecho de unos campesinos que toman una presa para no entregar agua a los Estados Unidos. Y esa parte, bueno, es una narrativa sin duda poderosa, pero que también hay que decirlo, tampoco se entrega agua, por tanto, a la gente que vive en Tamaulipas, tampoco se entrega agua a gente que vive en Ojinaga, en el propio Chihuahua. Es decir, en dejar el agua como presa y no dejarla correr, tiene un conjunto de complicaciones que van en contra del derecho internacional y que van en contra de la forma en que se llegó a los tratados tanto de 1906 y 1944. Es decir, si nuestra zona, en esta zona a la que yo hago referencia, que está vinculada, interrelacionada por los usos sociales del agua, bueno, en los últimos años hemos visto conflictos por el agua, tanto en el Valle de Mexicali, evidentemente el tema de la Boquilla, sí, pero no son el mismo conflicto y paradójicamente están confrontados en los porqués se da el conflicto. Es decir, mientras en Mexicali toda el agua se recibe de Estados Unidos, en la presa de la Boquilla y en el río Conchos en lo específico es la que manda el agua hacia los Estados Unidos, pero también hacia las presas y a otras partes del río Bravo en México. Y es ahí, en la discusión entre cómo se hace en México, es donde se concentra la problemática. ¿Por qué? Porque quienes siempre han entregado más agua en comparación con campesinos de Nuevo León o de Coahuila han sido los campesinos del estado de Chihuahua. Es decir, no se pelea el entregarla o no, sino por qué llevan la mayor carga de entregarla a Estados Unidos, y la respuesta tiene que ver con la capacidad del río Concho de tener mayor cantidad de agua. Sin embargo, pues las imágenes de la toma de la Boquilla pues nos atraen a todos, creo yo. Un grupo de campesinos que dice, ¿por qué le tengo que entregar agua a Estados Unidos? ¿Por qué tengo que mandar un agua y yo quedarme sin agua para beneficio de otro? Y es ahí, por supuesto, donde, insisto, entra esta relación entre las cuencas y donde la parte más beneficiada de entregar el agua al otro, pues es en donde estamos. Es decir, nosotros no producimos agua suficiente para las poblaciones que tenemos en Baja California. Nunca la hemos tenido. Siempre ha llegado de este acuerdo del 44 y siempre ha sido del río Colorado. Es decir, lo que permitió la negociación es tener ventajas en el Bajo Bravo para poder negociar por agua en el río Colorado, que es de donde vivimos los que estamos en Baja California. Y cuando digo vivimos, me refiero a prácticamente un altísimo porcentaje, más del 90%, en dependencia de esta corriente y por tanto de esta relación. Y por tanto, ¿qué sucede si se cierra, si caemos con este problema? Es decir, si, por ejemplo, si en las presas de Aspinall, que están en el sistema Aspinall, que están en Colorado, o si la presa Glen Canyon, o la presa Hoover, o Davis, o Parker, o Imperial, hicieran lo que se está haciendo en la Boquilla, bueno, pues habría una reconstitución de la frontera. Evidentemente nosotros resentiríamos el problema de inmediato, porque la gran diferencia está en que en Baja California recibimos el agua en entregas mensuales, mientras que en el río Bravo la entregamos anualmente, pero además con el beneficio de entregarla en ciclos de 5 años. Es decir, tienes 5 años para cumplir con la cuota. Acá solamente es un mes. Por tanto, es una ventaja del tratado hacia México, pero al mismo tiempo una desventaja. ¿Por qué? Porque al momento de competir al momento de tener una medida de revancha, no me das agua en el Bajo Bravo, entonces yo no te doy agua en el Colorado. Pero los que lo sentían de inmediato seríamos nosotros, porque acá la entrega es mensual, mientras que allá se puede hacer anual o inclusive en ciclos de 5 años. Por eso la importancia de la toma de la presa de la Boquilla. Por eso la actuación de estos hombres es muy importante en el sistema del que estoy haciendo referencia. Por eso
el evento aparentemente lejano está directamente vinculado con toda una concepción del derecho internacional en la cual se debe compartir el agua y en la cual los ribereños superiores son los que van a tener que dejar correr el agua. Es decir, tenerla ahí, pero dejarla correr, no usarla toda para beneficio de determinada zona. Y eso es lo que pasa en el caso de la boquilla, de que se prohíbe que el agua corra y por tanto se afecta a los usuarios en otras partes. Por eso mismo las discusiones pronto, en el caso de la boquilla, pronto aparecieron en Tamaulipas y pronto aparecieron en Coahuila, porque de pronto los amenazados también por quedar sin agua eran ellos, ¿sí? Por eso ubicar estas dos cuencas es ubicarlo en una normalidad con poca agua. Es decir, no es por el cambio climático que tengamos problemas de agua. ¿Me explico? No es porque aparece el cambio climático como tema. La normalidad y la construcción de la frontera y la construcción del espacio fronterizo va ligado al tema de que no hay agua suficiente para todos, nunca la va a haber, nunca la ha habido, ¿sí? Y a lo que estamos observando es una quinquenalidad del proceso, es decir, cada 5 años se da una circunstancia en el Bajo Bravo, porque es cuando hay que cerrar el ciclo correspondiente y entonces los agricultores cada 5 años protestan, más o menos desde 1994. ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia sin duda tiene que ver con el vínculo político del cual no me voy a ocupar, pero que sí es muy importante. Es decir, en este caso, los actores dieron un paso más, sumado al hecho, bueno, de que hubo una tragedia personal que tiene que ver con la muerte de una mujer a manos de un miembro de la Guardia Nacional. Evidentemente esto hizo que se llamara más la atención, sumado pues al clima político. Por eso, pues, las cuencas internacionales nos plantean el problema de la vinculación, de la codependencia, y nos plantean el problema de quién tiene la razón. El que detiene el agua y que va en contra del derecho internacional, inclusive de una postura mexicana en contra de esto, o si cada quien detiene el agua en la presa correspondiente, ¿qué sucedería? ¿Sí? Yo se los garantizo, si los Estados Unidos y los habitantes de Colorado, de Wyoming, de Arizona nos dejarían sin agua, no habría que plantearlo en 2 meses o en 3 meses. En 1 mes tendríamos el efecto directo, ¿sí? Y nos quedaríamos con enormísimos problemas porque no tenemos de otra fuente que nos permita vivir en la circunstancia en la que nos encontramos. Por eso, ¿qué pasaría si los ribereños superiores tomaran la misma medida? Bueno, pues se modifica la vida de una forma u otra de varios millones de personas. En ese ciclo, los que más perderían seríamos sobre todo ciudades como Tijuana, ¿sí? Por eso la importancia de comprender qué sucede en la boquilla. Por eso la importancia de comprender cómo se construyó históricamente este acuerdo. Por eso la importancia de comprender que la codependencia que se generó con los Estados Unidos está en el ámbito cotidiano, porque la historia es un asunto cotidiano, no es un asunto del pasado, es un asunto siempre de esta relación futuro-pasado, que es en la que podemos entender fenómenos como este a partir de que estamos en zonas pues donde la postura con respecto al tema del agua siempre está presente, solo que en la actuación de instituciones como la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es donde se deciden muchas cosas como comisión binacional, bueno, generalmente se logra llegar a acuerdos, aunque en esos acuerdos siempre habrá la enorme diferencia entre quienes sienten que merecen más y quienes sienten que merecen menos. Y ahí, por supuesto, que está la enorme conflictividad que no va a terminar con el sexenio actual, que no va a terminar en el próximo sexenio, no habrá ninguna diferencia como no los hubo en los pasados sexenios. ¿Por qué? Porque este flujo
que debe dejarse correr después de haber producido energía eléctrica es lo que te explica el mantenimiento de un sistema que tiene que ver con toda la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, pero además, para nuestro caso, con las montañas rocallosas que son las que proveen esta agua. Paradójicamente, si aplicáramos el mismo principio que en la presa de la Boquilla, ¿sí? Es decir, nosotros sentimos sin duda simpatía con esos campesinos que tomaron la presa de la Boquilla. Pero ellos no son los ribereños superiores. Es decir, ellos en realidad son ribereños medios. ¿Esto qué quiere decir? Que la presa construida entre 1912 y 1916 en pleno proceso revolucionario en México, que esta presa no es donde se genera agua en la zona alrededor de la misma. Es decir, es en la sierra donde se genera esa agua, y si en la parte alta se hiciera otra presa, a donde no llegaría el agua sería a la Boquilla, ¿sí? Es decir, no son ribereños superiores hasta arriba, para explicarlo de la manera más sencilla posible. Son ribereños medios que dependen precisamente del principio de que se debe compartir el agua y dejar correr el agua para poder entender por qué se abastece la presa de la Boquilla. Por eso la conflictividad, por eso el problemón en el que estamos constantemente con referencia al agua, pero que aquí se manifiesta de manera política, abierta, y que llega sin duda a los medios de comunicación, ¿sí? Por eso ver correr el agua se vuelve tan complicado, y aún quien la recibe no se vuelve nada sencillo. Por eso la imagen, pues, de la violencia, sobre todo en el Valle de Mexicali, a partir de la instalación de una planta cervecera, bueno, que va a gastar necesariamente agua y que por tanto conflictúa el uso del agua a otros campesinos, que son campesinos que están como ribereños inferiores, que serían los del Valle de Mexicali, pero que está ligado directamente a nosotros, en Tijuana, dado que de ahí se obtiene el agua para la ciudad de Tijuana. Así, cuando estos hombres firman el tratado de 1944 entre México y Estados Unidos, establecen un tipo de relación futuro-pasado en el cual se trata de compartir un recurso, establecer presas, generar energía eléctrica y dejar correr el agua para que el otro la use. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica tiene la gran virtud de que no gastas el agua, sino que con la caída del agua se produce esa energía. Bajo ese principio es que está firmado ese tratado, y por tanto se trata de que nadie se quede con el recurso a pesar de estar ahí, que esa es, digamos, el centro del problema, no solamente en la Boquilla, sino los indígenas de Arizona en la actualidad tienen un conjunto de demandas porque ellos consideran que estando las presas ahí, ellos pueden tener acceso a esa agua. Sin embargo, no es así. Y lo mismo sucede en Utah con algunos grupos indígenas, y al mismo tiempo también sucede en Colorado con algunos empresarios. Ahí el actor social cambia. Por eso es una cuenca que siempre se alude que está muy regulada, pero al mismo tiempo también existe mucha conflictividad. ¿Por qué? Porque estamos en la zona que siempre en cualquier contexto se ubica como la zona con mayor problema para obtener el recurso agua. Y por eso el hecho de que se establezca, por ejemplo, una cervecera en Meoqui, Chihuahua, pues genera conflictividad. En el año 2016, no digo qué planta, para no hacer propaganda, pero digamos que la misma empresa cervecera que está en Baja California y que está, aquí sí puedo hacerlo, en la ciudad de Tecate, ¿sí? Es la misma que establece una planta cervecera en Meoqui, Chihuahua. ¿Y esto qué significa? Es decir, esta planta está precisamente en el mismo lugar donde se está dando este conflicto, ¿sí? Depende de la misma corriente, no de la misma presa, porque ahí hay otra presa vinculada, pero sí de la misma corriente, ¿sí? Y este lugar
tiene esta planta cervecera que produce alrededor de 6 millones de cervezas embotelladas al día. Todo para producto generalmente, o para su venta generalmente en Estados Unidos. ¿Y qué tenemos aquí? Que los mantos freáticos de esta zona están sobreexplotados. Y en Baja California, el tema de una empresa cervecera que se confronta con la otra, que es la misma, que se confronta con la que está en la ciudad de Tecate, ¿sí? Bueno, esa empresa cervecera, Constellation Brands, tiene un enorme conflicto en el Valle de Mexicali a partir de un proceso de usar agua que, por supuesto, afecta directamente a los agricultores y amenaza a un futuro el abasto de ciudades como Mexicali y la misma Tijuana. Es decir, en un estado con mucho conflicto con el agua, en una zona donde se ha tomado la presa, existe esta cervecera. A partir del año 2017, porque todavía fue inaugurada por Enrique Peña Nieto y fue inaugurada por el actual gobernador de Chihuahua, ¿sí? Y acá no se permite y pues se vuelve un conflicto de orden prácticamente internacional, conocido en muchos lugares del mundo, con muchas implicaciones. ¿Con quién compite? Con esta ciudad de Tecate y esta empresa cervecera que yo pongo el anuncio porque es la ciudad lo que estoy anunciando, ¿sí? Compite y por eso mismo resulta una paradoja. Es decir, las empresas, que es la misma que está acá, ¿sí? Están utilizando agua de mantos freáticos, están utilizando agua del río Colorado, para ejemplificarlo aquí, en una zona donde siempre el conflicto va a ser por agua. Esto no significa, pues, que estemos hablando solamente de un conflicto entre empresas cerveceras. Estamos hablando de un tema que va a vincularnos. Estamos vinculados desde hace más de un siglo por las corrientes internacionales, pero que además cualquier solución a futuro en estas zonas sigue estando vinculadas por el tema de las cuencas internacionales, en donde el principio es que si se establece el poder local, entonces habrá que pensar cómo rearticular la frontera, cómo hacerla totalmente distinta, y por lo pronto habrá ciudades que no tendrán o tendrán que negociar de otra forma, como por ejemplo la ciudad en la que nos encontramos. ¿Sí? Y ya pensando en terminar, pues estamos ante conflictos muy fuertes en varias ciudades que vienen precisamente a partir del abuso de los mantos freáticos. El caso de Flint en Michigan es un caso que actualmente tiene alrededor de 3 o 4 años siendo un conflicto reconocido a nivel internacional, porque el agua que sale a la población de Flint, Michigan, pues sale embotellada de esta forma. Evidentemente la forma es una forma pues poco agradable. Bueno, aquí en Tijuana no tendremos agua, ni siquiera en esta forma, ¿sí? Por eso el tema de la toma de la boquilla es muy importante, porque es la construcción de un pasado en donde el tema del agua se volvió fundamental y donde estamos conectados en cuencas internacionales a través de un tratado, por un acuerdo y una forma de concebir la sociedad, si bien podríamos decirlo que se concreta en los años 40, pero que está vinculado con procesos anteriores, que no voy a explicar en este momento, pero que por eso ese acto político tiene un alto significado para nuestra zona. Dicho esto, agradezco la invitación y espero haber ilustrado un poco sobre la importancia de las cuencas internacionales entre México y Estados Unidos y por qué los conflictos están vinculados entre un río y otro. Gracias. Okay, pues muchas gracias, doctor Samaniego. Vamos a dejar el correo de atención al público @secut.mx para aquellas personas que tengan algún comentario, alguna duda que hacerle.
nos las pasen a nosotros y nosotros a su vez se las haremos llegar a su correo electrónico. Y pues agradecemos su participación en este ciclo de conferencias Historia de Baja California y nos queda más que invitar a todos a seguir este ciclo de conferencias y las actividades del Centro Cultural Tijuana. Muchas gracias y buenas noches.